Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludándoles aquí desde su programa Economía al día en pesos y centavos. Recordándoles que transmitimos desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Un saludo a todos los que nos sintonizan por el 89.5 de frecuencia modular, por el 24.1 de televisión abierta, así como todos los demás medios digitales de radio y televisión. Los saluda con mucho gusto Bruno de la Garza y estaremos analizando todos aquellos datos económicos y financieros tan relevantes que afectan la economía y, bueno, el bolsillo del ciudadano de a pie día a día. El día de hoy estamos transmitiendo un programa pregrabado para este lunes, ya casi terminando el mes de marzo de 2023. Tendremos un invitado muy especial para hablar de la situación bancaria a nivel nacional e internacional, este tema tan relevante que ha sido muy sonado por medios de distinta índole. Y que ha causado algunas perturbaciones en el mercado financiero. Recordemos que hemos tenido unas semanas de alta volatilidad con números a la baja después de haber tenido un pequeño optimismo durante los primeros meses del año en el sector bancario bursátil. Vemos que en este momento se empieza a haber un diferencial en cuanto al tipo de cambio peso-dólar. Tenemos una pequeña presión a la alza cuando ya hablábamos de un superpeso. Llevábamos ya algunas semanas hablando del superpeso en su programa Economía al Día y ahora vemos que nuevamente empieza a incrementar este diferencial hacia el límite superior de 20 pesos por dólar. Bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, presentamos al maestro Luis Alberto Cepeda. Él es maestro en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Finanzas por la Universidad Anáhuac, catedrático de esta misma universidad y presidente del indicador IMEF. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y será un gusto saludar a tu auditorio. Claro que sí. El maestro el día de hoy está aquí para comentarnos qué es lo que ha sucedido con el sector bancario, qué es lo que sucede con Silicon Valley Bank, que es un banco que ha sonado pues mucho en estos últimos días. Tal vez no se encontraba en el radar de las personas dentro de los bancos que conocemos aquí en nuestra banca comercial en México. Y para comenzar con el día de hoy, ¿nos puedes platicar algo respecto al tema, maestro? El primer tópico que podríamos tocar dentro de esta temática sería ¿cuál es el papel de los bancos comerciales en la economía? Recordando que el sector financiero, donde se encuentra todo el sector bancario, está dividido en banca de desarrollo, que es el público, banca comercial o múltiple, que es la privada, la que conocemos los ciudadanos porque lo ocupamos normalmente con regularidad día con día, siendo los bancos HSBC, Santander, BBVA, etcétera. ¿Cuál sería el papel de estos bancos comerciales dentro de la economía, maestro? Gracias, Bruno. Mira, quiero iniciar mi participación primero con un comentario, ¿no? Tú mencionabas ahorita en la presentación que eran momentos de alta volatilidad e incertidumbre. Realmente, contribuyendo un poco a tu comentario, debemos empezar a verificar que prácticamente desde previo a la pandemia nos hemos estado enfrentando entornos muy volátiles y de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Sobre todo porque cada día se maneja la información y se toman las decisiones con mayor celeridad, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a tomar decisiones que implican y tienen repercusión a nivel internacional, cada una de ellas. Y ahora, abonando un poco a lo que comentas respecto al sistema financiero, hay que identificar que el sistema financiero norteamericano y el sistema financiero mexicano es diferente en muchos sentidos. Sobre todo, y voy a recalcar uno de los puntos, y es el más importante, y es con el que vamos a concluir también al final. Resulta que el sistema financiero norteamericano y la banca comercial no es como el mexicano, que en el mexicano tenemos una cadena de grandes bancos, de 23, 25 bancos más o menos son los que tenemos como grandes bancos en México, y entonces estos grandes bancos tienen presencia prácticamente a nivel nacional y en todos los sectores económicos. Atienden al sector público, al sector privado y también a los ciudadanos de a pie, como mencionabas hace un momento. Ahora,
también a las empresas, ¿no? Al sector empresarial. En Estados Unidos tenemos muchos bancos, y estos bancos prácticamente tienen sobre todo presencia regional, ¿no? El caso del Silicon Valley es un banco que tiene precisamente presencia regional. Ahora, en cuanto al tema que nos refiere, que es cómo funciona el sistema financiero mexicano, bueno, cómo funciona todo el sistema financiero. El sistema financiero lo que busca hacer es captar ahorro, y una vez que capta y encuentra ese ahorro, busca colocar ese ahorro para que obtenga beneficios, ¿sí? Para aquella persona que está brindando sus ahorros y permitiéndoles a otros desarrollar actividades económicas, ¿no? ¿Okay? Prácticamente esa es la función, y obviamente al que ahorra le da un premio, ¿sí? Y el banco, por hacer esta labor de intermediación, entonces recibe una utilidad, ¿no? Porque le cobra una tasa de interés o le cobra el costo a aquella persona que requería los flujos bancarios, pero que en este momento no los tiene y tiene que acudir a toda la captación de ahorro que hace la banca comercial, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el sector bancario, donde su principal función es este servicio de intermediación, donde tenemos agentes económicos con superávit, agentes económicos con déficit, es decir, personas que necesitan financiamiento y a quienes se les va a dar y quienes necesitan guardar sus depósitos en efectivo. Y entonces, en esta diferencia de la tasa que se les cobra a los que solicitan un crédito y el rendimiento que se les da, que también es una tasa, a los que hacen sus depósitos, es donde el banco obtiene su mayor parte de ganancias. Dentro de esto, bueno, ¿cuál sería, qué es el Silicon Valley Bank, que ya nos comentaste y que tanto ha sonado en estos últimos días? ¿Qué es y por qué es tan importante en este momento? Sí, mira, Bruno, fíjate que el Silicon Valley Bank es un banco que abrió prácticamente entre el 2005 y 2008, por ahí más o menos, y este banco se ha dedicado, abrió precisamente en esta zona de Silicon Valley, que está enclavado cerca de San Francisco, California, en Estados Unidos. Y ahí lo que ellos empezaron a hacer fue un banco que permitiera el financiamiento a aquellas empresas que son startups, que son empresas que están iniciando desarrollos tecnológicos, para que puedan financiar estas ideas, ¿no? Es un banco que ha crecido muchísimo, prácticamente está enclavado en Europa, en algunos países de Europa, precisamente también en algunos países de Asia, hay algunas sucursales, y prácticamente ha crecido su volumen en 400% en los últimos 15 años. Ahora, una de las cosas también importantes es que, a pesar de ser un banco tan joven, en cuanto a captación y fondos, era prácticamente el número 16. Pero este tamaño tan grande y esta sectorización tan pequeña, tan poca diversificación, esto fue lo que le ha llevado, pues, a tener los problemas de los que actualmente padece, ¿no? Sí, claro. Hablamos de un banco sumamente importante en Estados Unidos, el número 16. Tal vez no nos suene tan grande si hablamos dentro del ranking de Estados Unidos, pero recordemos que es la principal economía a nivel internacional. Si hablamos de los retiros que se intentaron hacer la primera semana, donde se da este anuncio de las salidas de capitales, del intento de salidas de capitales de este banco, derivado de algunas presiones macroeconómicas. Bueno, estamos hablando de que se intentaron retirar cerca de 42,000 millones de dólares. Es una cantidad realmente significativa, donde además tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos a través de algunas políticas particulares para evitar esta salida de capitales y que derivara tal vez en alguna situación macroeconómica de mayor índole. ¿Qué relación tendrá esta salida de capitales con el sector financiero en Estados Unidos, a nivel internacional, en nuestro país? ¿Esto podría generar algún efecto de contagio? Porque lo que vimos en días pasados, en semanas pasadas, fue que posterior a esta noticia que se dio al término de una semana laboral, encontramos que abriendo las bolsas el lunes posterior a esta noticia que se presentó un día jueves, pues tuvimos una caída del Standard & Poor's del 4.5%. Tuvimos una caída del Dow Jones de 4.4%. Es decir, la percepción
preocupación de que podría generarse una crisis mayor, pues se sintió inmediatamente y se vio reflejada en los indicadores adelantados, que es precisamente el mercado. Al día de hoy vemos que este efecto no ha tenido una repercusión negativa tan profunda, pero esto, bueno, debe de ser a raíz de alguna situación en particular. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, maestro? Sí, mira, primero vamos a analizar un poquito el fenómeno. Este banco que decías, el banco Silicon Valley, una de las cosas que le sucedió precisamente, esta discrepancia de la cual hablábamos inicialmente entre aquella persona que requiere depósitos, ¿sí?, para poder operar sus empresas, pues obviamente los rendimientos de estas empresas no son inmediatos. Entonces, estos rendimientos son en el mediano y largo plazo. Pero ellos están obligados a estar pagando esta deuda, ¿no? Entonces, por otro lado, el ahorrador tiene los depósitos, los entrega al banco, ¿sí?, pero en el momento que él desee o que él necesite, él irá a requerir ese dinero. Y al momento de retirar ese dinero, entonces va a ir empezando a generar pues un diferencial, ¿no?, entre lo que tiene el banco prestado y lo que específicamente está sacando, ¿no? Como no se puede dar un equilibrio, o no se pudo dar en este caso en el banco Silicon Valley, un equilibrio, en 3 días no puedes prácticamente cerrar un hueco. Pero esto se debió a que precisamente el banco, como fue una estrategia inicialmente prudente, ¿no?, tenía todo el dinero que tenía depositado, bueno, algunos excedentes, lo que hizo fue comprar algunos bonos. Con la subida de las tasas de interés, los bonos pierden valor. El valor de los bonos al caer, entonces, si tú habías comprado algo que pierde valor, prácticamente lo que estás entrando es una pérdida. Cuando anuncian los ejecutivos que van a empezar a vender ciertos bonos o ciertos documentos a un menor precio, la gente se espantó. Claro. 90%, prácticamente 90%. Bueno, hay un tema interesante. En Estados Unidos, al igual que en México, hay seguros que permiten respaldar los ahorros de aquellas personas que depositan su dinero en los bancos. En Estados Unidos son $85,000 en México, $85,000, en México son 400,000 UDIs, aproximadamente 3 millones de pesos. Ahora, en el caso del Silicon Valley Bank, más del 90% de los ahorradores tenían más de $85,000. Cuando se empiezan a dar estos anuncios la semana pasada, el fin de semana anterior, como del 15, del 12, 13 de marzo, las personas entonces los cuentavientes, usuarios de este banco, dicen, oye, pues si se va a retirar todo este dinero, si quiebra el banco, entonces ya no me van a recuperar los excedentes superiores a los $85,000. ¿Qué hace la gente? Bueno, pues empieza a retirar. Al empezar a retirar, entonces empiezan a generar este boquete en el banco y por lo tanto el banco tuvo que ser declarado prácticamente en quiebra, ¿no? De hecho, la parte que está en Inglaterra tuvo que ser vendida a HSBC en una libra, si mal no recuerdo, que era $1.2, ¿no? Digo, porque al final de cuentas, por un tema de regulación, debe haber un precio de venta, ¿no? Entonces, pero a lo que voy con todo esto es, ¿qué es lo que va a suceder eventualmente en el sistema financiero internacional? Afortunadamente, el caso de México no es un caso, este caso, a pesar de que es un caso aislado, sí tuvo contagio y sí tuvo repercusión en el sistema financiero, pero no fue un contagio y una repercusión de la cual vayamos a estar pues asustados, ¿no?, en el medio y largo plazo. ¿Qué es lo que sí va a generar, o las dificultades que van a empezar a generar para los gobiernos? Este tipo de cosas nos hacen ver, sobre todo, que la política monetaria que los países han estado aplicando para incrementar las tasas aceleradamente y poder reducir la inflación en el mediano y largo plazo, tienden a tener repercusiones en el sistema financiero, reduciendo el valor de los activos del sistema financiero. ¿Esto qué hace? ¿Sí? Esto que hace que
al momento de tomar decisiones en el mediano y largo plazo sobre los incrementos en la tasa de interés con la intención de combatir la inflación, los bancos centrales tendrán que agregar una variable adicional. La variable adicional es la de riesgo financiero. Tengo entendido, lo cual es que es una gran virtud, porque el Banco de México y los funcionarios que laboran en este momento ahí son gente muy preparada y conoce mucho el tema. Toman en cuenta estos indicadores. Lo que sí es que ahora van a tener que tomarlos más en cuenta, van a ponderar más la toma de decisiones sobre este tipo de cosas. Ahora, México tiene apenas la última emisión de la inflación que mencionó el INEGI, es la primera que va a la baja después de prácticamente 21 meses que había estado la inflación al alza. En este caso, en el caso de México, bueno, si el Banco de México quiere otra vez identificar si es necesario incrementar las tasas, va a tener que tomar en cuenta todos los efectos negativos que pueda generar en la banca. Por el momento, debemos estar muy conscientes que las medidas tomadas por Estados Unidos al momento de asegurar el respaldo de todo el valor de los bonos, bueno, esto permite que la población esté un poquito más tranquila, y esto en el mediano y largo plazo ya no sea un efecto negativo para el sistema financiero, no solamente para el norteamericano, sino para todo el sistema financiero internacional. Entonces, ha sido una forma a través de la cual el gobierno de Estados Unidos ha podido contener este efecto de propagación, por decirlo de alguna forma. Porque tenemos este seguro de $85,000 para los depositantes. El problema que tú nos identificas es precisamente que la mayor parte de los depositantes de Silicon Valley Bank pues son grandes inversores, porque precisamente se ubicaba en Silicon Valley, que son startups de alto crecimiento en los últimos años. Entonces, este inminente riesgo que pudieron ver los depositantes de que perdiera valor no solamente de que perdiera valor su dinero, sino de que el banco tuviera una incapacidad de poder pagar sus obligaciones con ellos, generó esta avalancha de retiros de capital, que fue la que provocó esta salida del 80%, de la pérdida del 80% de su valor por el intento del total del retiro del capital que tenía en su resguardo. Además, aunado a este seguro de $85,000 que se tiene en Estados Unidos, también hubo un anuncio por parte de Janet Yellen de la Reserva Federal, que dijo que ponía a disposición, que esperaban no utilizarlo, pero que ponían a disposición $25,000 millones del Fondo de Estabilización Cambiaria para respaldar precisamente estos depósitos de los ahorradores y de los depositantes. Por eso es que se ha podido contener hasta algún grado la crisis financiera que se pudo haber generado. En comparación con otras situaciones que han sucedido en el pasado, recordemos 2008-2009, cuando tuvimos la situación de Lehman Brothers en Estados Unidos, fue una situación completamente distinta. En esa ocasión lo que sucedió fue que se hicieron reportes financieros donde se falseaban datos, donde se presentaban datos positivos cuando no tenía datos positivos específicamente este banco en particular. En la actualidad la situación es completamente distinta. El sector de las tecnologías ya no se encuentra tan pujante como lo hizo tal vez a mediados de la pandemia. Tenemos altos niveles de inflación, tenemos bajos niveles de crecimiento económico, tenemos altos niveles de tasas de interés. Hoy hablaste de la política monetaria. Recordemos que, ya en otras ocasiones hemos hablado de la política monetaria en este programa, la forma en que los bancos centrales estabilizan el tipo de cambio para poder planear en el corto y en el largo plazo en sus economías. ¿Y cómo lo hacen? Pues bajando la inflación. ¿Y cómo bajan la inflación? Subiendo las tasas de interés. Y por eso es que tenemos la tasa de referencia en México al día de hoy en un nivel de 11%, sumamente alta, porque si esa es la tasa de referencia del Banco Central, pues la transmite al sector bancario, y todo el sector bancario, se van las tasas de interés para arriba. Entonces, aunado a todas estas situaciones macroeconómicas, tenemos esta posible crisis de banca que en un primer momento se vio que pudiera tener un impacto negativo muy, muy fuerte. Por eso tuvimos ese alto nivel de volatilidad, esas bajas de las bolsas a nivel internacional, pero que ha sido contenido de una manera responsable por parte del gobierno de Estados Unidos. En cuanto a México,
nos encontramos en una situación financiera saludable, por decirlo de esta forma, porque tenemos algunos datos importantes respecto a la banca mexicana. A lo que va del año, que son apenas, todavía no cerramos el primer trimestre, pero tenemos crecimiento de 4.8% en términos reales del crédito al consumo, es decir, tenemos recuperación de lo que viene siendo el consumo en nuestro país. Tenemos crecimiento del crédito en 3.6% a la vivienda, siendo que se tiene esta percepción de que los precios de la vivienda se han incrementado sustancialmente ahora empujados por el nivel inflacionario en el cual estamos viviendo a nivel internacional y que no se había vivido desde finales de la década de los 80, principios de la década de los 90, de alguna forma ligeramente controlado, como ya nos has referido el día de hoy. Tenemos incremento del 3.2% del crédito empresarial también. Entonces, pese a tener presiones inflacionarias externas, pese a tener un entorno macroeconómico complicado, vemos que hay una pequeña expansión para el crédito dentro del sector mexicano. No sé si quieras referirnos algo al respecto. Sí, mira, fíjate que todos estos datos que dices son datos muy alentadores para el caso mexicano. Te digo que la Hacienda Pública ha procurado ser lo suficientemente responsable, ¿sí? Hay algunos sectores, ¿no?, que no nos han estado apoyando del todo, pero me refiero a temas de crecimiento, pero solo nada más quiero destacar que una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda del Banco de México es recientemente identificar, ¿no?, o sea, verificar las tasas de crecimiento que ellos habían planeado y han identificado que, bueno, tienen que ser corregidas un poco a la baja en el caso mexicano, ¿no? Todos estos indicadores que mencionas, pues son indicadores muy relevantes: el crédito al consumo, el crecimiento, los precios de la vivienda, el crecimiento del crédito a la vivienda, son actividades económicas que están muy vinculadas entre sí y que, bueno, van a llevar a los estados a un mayor crecimiento, pero siempre teniendo en cuenta que este año, digo, no quiero ser portador de malas noticias y no lo voy a hacer, sino simplemente este año es un año en el cual debemos ser todavía mucho más responsables en el uso de nuestro dinero. Si estamos hablándole sobre todo al ciudadano de a pie, entonces debemos identificar que, bueno, debemos tomar decisiones más informadas para poder obtener contratos más ventajosos para nosotros, menores tasas de interés, reducir costos de operación, etcétera, para las empresas, ¿no? O sea, es algo que no debemos olvidar, que en este año, que sobre este año vamos a estar necesitando hacer un esfuerzo extra en cuanto al tema de la información para una mejor toma de decisiones, ¿no? Claro que sí, recordemos que este año todavía es de bajo crecimiento, no esperaremos recuperación económica sino hasta el siguiente, no alcanzaremos el objetivo de inflación del Banco de México hasta el último trimestre de 2024, de acuerdo a las últimas revisiones del Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un dato positivo en el sector bancario es el crecimiento del financiamiento. Además, tenemos una morosidad de solo 2.1%, sumamente baja. La gente sí pagamos nuestros créditos. Pagamos nuestros créditos. Un último comentario, maestro, ya para concluir, nos quedan escasos 2 minutos. No sé si quieras concluir este tema con algún comentario final. Sí, mira, bueno, al final del día creo que debemos tener presente que México es un país, las autoridades financieras y fiscales han procurado fortalecer a nivel nacional el sistema financiero. No es un contagio que no vamos a recibir fuertes golpes respecto a este contagio. Se ha incrementado un poco el tipo de cambio, pero salvo eso, las variables macroeconómicas están fortalecidas y bueno, estos efectos no van a llegar a nuestra cartera. Muy bien, pues agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy, maestro. Agradecemos al auditorio por sintonizarnos como cada semana, la producción de Radio y Televisión Universitaria, y eso es todo. Manténgase informado en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.